y juntos llegaremos a alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo. Amén y amén. Amén. Qué importante es creer que tenemos el privilegio de aprender a escuchar la voz de Dios. Estaba con un grupo de hermanos anoche compartiendo la enseñanza que los siervos y siervas que tienen el don de la profecía para decir, así dice el Señor, tener la sensibilidad de que nuestras vidas están siendo sensibles a un Dios sobrenatural. Pero no solamente los vasos proféticos que Dios ha levantado en esta casa tendrán el privilegio de recibir una palabra de Dios. Todos nosotros como pueblo de Dios tenemos el privilegio de recibir algo de Dios. Porque la Escritura dice que en estos tiempos de gracia tenemos la oportunidad de ver lo que ojo humano no ha visto, ni oído ha oído, ni a corazón de hombre ha subido. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces Dios, cuando tomó a Israel en sus alas, dice la palabra, lo sacó con mano poderosa de Egipto para tener una relación directa con ellos. Pero la característica de Israel fue la desobediencia. Y hoy quiero hablarle de la obediencia. Puede levantar su mano conmigo y decir, hoy voy a aprender sobre la obediencia. Amén. Y entonces, para ir desarrollando lo que quiero compartir, le traje un pequeño concepto sobre la obediencia en el plano natural. Y le va a aparecer en pantalla. La obediencia es la disposición a ejecutar las instrucciones o las órdenes que le son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. Ahí va a estar el concepto para que lo apunte. Entonces, la obediencia implica que escuchamos instrucciones y que tenemos la disposición de ejecutar las instrucciones que nos fueron dadas, y especialmente estas instrucciones vienen dadas por una autoridad superior. Amén. Entonces nosotros tenemos que irnos conociendo paso a paso para ver cómo está nuestro nivel de obediencia. Pero vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Las primeras órdenes que usted y yo recibimos, las recibimos de nuestros padres. Entonces haga un recuerdo, retroceda un poquito atrás. Algunos tenemos que retroceder muchos años, otros un poco menos, pero todos ubiquémonos en el tiempo de nuestra niñez, cuando teníamos memoria. Y usted se va a dar cuenta cómo era su nivel de obediencia, si obedecía o no obedecía. Muchas veces, por no obedecer las órdenes de nuestros padres, fuimos reprendidos. Fuimos disciplinados. Y recuerden que nosotros, los que somos de la generación pasada, la reprensión que recibíamos era más drástica que en el tiempo actual. Ahora a los niños ya no se les corrige cuando desobedecen como nos corrigieron a nosotros en el tiempo pasado. Entonces, las primeras órdenes que no obedecimos fueron las de nuestros padres. Pero después de cierto tiempo de correcciones y disciplina, aprendimos a obedecer a nuestros padres. Después de las órdenes de nuestros padres, aprendimos a obedecer las órdenes de nuestras autoridades cuando estudiábamos, nuestros maestros, nuestros catedráticos. Aprendimos a obedecerles. A algunos de los que estamos acá presentes, también nos costó obedecerles a nuestras autoridades, ¿verdad? Bueno, ahora tienen una imagen de santos, ¿verdad? Pero algunos de los que estamos acá, tal vez nos costó obedecerles a nuestros maestros, a nuestros catedráticos, pero fuimos aprendiendo obediencia.
No teníamos 100 puntos de conducta. Teníamos tal vez algunas cositas todavía que corregir. Pero así fuimos creciendo, viviendo. Cuando empezamos a tener la experiencia laboral, tuvimos que aprender a obedecer a regañadientes a nuestros jefes. Entonces vean los niveles de oportunidad de estar bajo autoridad. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes en los trabajos. Y entonces sabíamos plenamente que si no aprendíamos a obedecer, teníamos consecuencias de la desobediencia. Y entonces venimos un día, rendimos nuestras vidas al Señor y venimos al reino, incursionamos en el reino y tenemos que aprender a obedecer. Pero usted está siendo enseñado en esta casa no a obedecer al hombre, sino a aprender a obedecer a Dios. Aquí todo lo que se expone en la palabra nos lleva a obedecer a Dios, porque usted tiene que conocer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Entonces lo importante es creer que tenemos la medida de fe para creer que estamos oyendo la palabra de Dios para aprender a obedecerla. Yo siempre se los he dicho a ustedes, porque la misma palabra de Dios nos dice, si aprendemos a obedecer a los que vemos, vamos a aprender a obedecer al que no vemos. Amén. Entonces son principios que tenemos que observar en nuestras vidas, porque Dios se agrada de la obediencia. Dios quiere que usted sea una ofrenda agradable delante del Señor. Si usted tuvo oídos espirituales para oír las palabras proféticas, Dios nos habló de una manera clara. Entonces Dios quiere que seamos perfeccionados en obediencia. Entonces, por eso el tema de hoy se llama, nuestra obediencia tiene que ser perfeccionada. Y entonces usted tiene un manual de vida. Por favor, levante su Biblia, aunque sea la que tenga electrónicamente, diga, aquí está el manual de vida que tengo que aprender a obedecer. Este es el manual de vida. Todo lo que nosotros compartimos acá está en la Biblia. Así como ahorita le traje un concepto de obediencia en el plano humano, pero le traigo un concepto en el plano, en el contexto espiritual bíblico sobre obediencia. Ahí le va a aparecer en pantalla que es obediencia conforme al concepto bíblico espiritual. Significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga. Mira qué interesante. En el contexto espiritual bíblico significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga. Entonces usted y yo tenemos que aprender a hacer lo que Dios dice, pero como decimos en el plano chapín, al chilazo. Amén. Tenemos que hacer las cosas al chilazo, ¿verdad? Y de la manera que Él haga, no de la manera que nosotros pretendemos obedecer, de la manera que Dios dice. Entonces, tenemos que ver a la luz de la palabra los ejemplos. Mire, el mensaje es sencillo hoy. Y el mejor ejemplo que tiene usted y que tengo yo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, mire, el misterio de la piedad. A ver, recordemos cuál es el misterio de la piedad. Dios hecho hombre. Ver que en su sabiduría Dios muestra al ser humano compasión y nos da un modelo a seguir, un ejemplo a seguir, y Dios se hace hombre y viene en forma de hombre y viene a darnos el ejemplo de obediencia, porque hay que restaurar la obediencia en el ser humano, porque el hombre que fue creado en el Edén fue creado perfecto, a la imagen y semejanza de Dios. Pero por un acto de desobediencia entró el pecado y fue cortado del Edén, fue echado fuera de la comunión con Dios por desobedecer. Ahora, si el pecado entró por la desobediencia de un hombre, también entró la gracia por la obediencia de un hombre. Amén.
Entonces vamos a entender y comprender que esos misterios están ahí en la palabra y que usted tiene el derecho que se le revelen para que a través de la revelación usted crea que en este mundo no está solo, no está desamparado, no tiene desorientación, sino Dios quiere decirle en todo tiempo: yo soy tu amparo, soy tu fortaleza y soy quien te daré dirección en tu vida hasta el final de los tiempos. El ejemplo más hermoso que encontramos en la Biblia es lo que dice Filipenses capítulo número 2, versos 6 al 8. Y esto quiero que usted lo tenga en su corazón, porque este es el modelo que usted debe de seguir. Dios le da la revelación al siervo Pablo para que lo escriba y quede como una enseñanza directa al corazón de todos nosotros. Y dice así la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Veamos acá en esta porción de la palabra que el mejor ejemplo que tenemos es la persona de Cristo, que dice que siendo Dios, no estimó ser igual que Dios, sino se humilló tomando forma de hombre, semejante a usted y semejante a mí, con las mismas debilidades, con las mismas características. Él se despotencializó como Dios para que día a día Él pudiese crecer en obediencia delante de Dios, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando usted nace de nuevo, tiene el mismo privilegio que tuvo Jesús. Usted, cuando nace de nuevo, tiene que aprender a obedecer al Dios que le dio la oportunidad de una nueva vida. Usted y yo estamos en la dimensión de una nueva vida. Cada uno de los que estamos acá oyendo este mensaje, y usted que me está viendo por esta transmisión, tiene el privilegio de ir creciendo, y todos se van a desarrollar conforme a la obediencia. Pero vea entonces el estándar de lo que usted y yo tenemos que alcanzar, que dice que el Señor Jesús, como verdadero Dios, pero como verdadero hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. Ahora yo quiero explicarle, para que usted pueda discernir, que parte de la obediencia que debe tener cada hijo de Dios es aprender a ser humilde. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces la primera clave que usted tiene para aprender a obedecer es decirle: Señor, enséñame a ser manso y humilde. Enséñame para que yo pueda ser obediente, aún pagando el costo que representa mi obediencia. Y entonces aquí dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Ahora, cuando usted conoce el contexto, ¿qué significa o qué significaba en ese tiempo morir en una cruz? Significa maldición, porque maldito era el que muriera clavado en un madero. Entonces vea que el Dios sublime, el Dios maravilloso, el Dios que reina con poder en los cielos, se despojó de esa condición y se hizo hombre semejante a nuestras debilidades. Porque Él tuvo hambre, Él tuvo frío, tuvo sueño. Dice la palabra que Él se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Y en medio de esa caminata de la vida, Él cumplió obedientemente la voluntad del Padre hasta la muerte, y la muerte en cruz, haciéndose maldito por amor al Padre
y por amor a cada uno de nosotros que éramos pecadores. Entonces, si la Biblia dice claramente que usted y yo fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo, quiere decir que usted tiene que aprender humildad. Sí o sí, tiene que aprender humildad y tiene que aprender obediencia hasta que fuera a las instancias de la muerte. ¿Me explico? ¿Suena muy duro esto? No. No. Pero Dios en su gracia, en su benevolencia, no nos está diciendo que tenemos que ir a una cruz, pero sí nos dice que tomemos nuestra cruz y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, para aprender a obedecer tenemos que negarnos a nosotros mismos. Quiere decir que hay una naturaleza antigua, vieja, que se resistía a obedecer. Por eso le mencionaba, y aquí yo doy el ejemplo. A mí me costó obedecerle a mis padres y no me da vergüenza decirlo. Cuando llegué a la dimensión de ser padre, me di cuenta todo lo que hice sufrir a mis papás. No sé cuántos están de acuerdo. Hasta cuando uno llega a la dimensión de ser padre, se da cuenta cómo transgredió uno la autoridad de sus padres. Pero entonces vengo a los pies de Cristo y tengo que aprender a obedecer. Pero para obedecer tengo que humillarme delante de Él. Entonces, qué importante es que los hijos de Dios, a ver cuántos hijos de Dios hay aquí reunidos en esta hora. Amén. Tenemos que aprender a obedecer. Y entonces no solamente de ver de lejos el escenario, sino que usted tiene que estar cerca del Dios de gloria, porque Él tiene hijos para cobijarlos y entender que tenemos un propósito. El domingo hablaba sobre el propósito, sobre el legado. Se recuerda que Abraham obedeció y le trasladó la estafeta del legado a Isaac, y vemos que Isaac cumplió también. Pero Isaac se lo trasladó a Jacob y Jacob se resistía hasta que aprendió a obedecer Jacob y le cambió el nombre. Entonces, ¿de qué manera? Ahora, por favor, que esta palabra nos confronte con amor. ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios? Amén. ¿Cómo está nuestra obediencia? Pero Dios nos manda una palabra para que aprendamos a obedecer. Entonces, ¿sabe cuál es la mejor señal para ver cómo estamos obedeciendo? Que aprendamos a obedecer. A ver cuántos hijos hay acá todavía bajo la cobertura de sus padres. Amén. Ustedes jóvenes tienen que aprender a obedecer a Dios, pero sus padres van a notar que están obedeciendo a Dios porque van a ver sus padres que están cambiando y están siendo obedientes. Ahí están los padres. Dele más, pastor. A ver, ¿cuántos esposos están acá? Si usted está obedeciendo a Dios, tiene que haber un cambio en su matrimonio. No, y los casados. Las esposas, ¿cuántas esposas? Ellas van a gritar ahorita. También tienen que tener evidencia que están obedeciendo a Dios. Y así sucesivamente. Los que estamos aquí somos servidores de Dios. ¿Cómo obedece a sus autoridades? Ya no oí los amenes. Por eso les daba una lección a los jóvenes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí, el pastor tiene razón. Yo siempre enseño, en cualquier momento. Entonces la obediencia se nota. Entonces lo que Dios quiere, que seamos obedientes. Entonces Cristo nos da el ejemplo que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Le voy a dar otro verso para que usted se afirme en lo que el Señor quiere. Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9.
Mire, la palabra es extraordinaria. Dice la palabra, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Por favor, ponga su corazón en esta verdad. La palabra dice claramente que Cristo, como el Hijo de Dios, a través del padecimiento fue aprendiendo la obediencia. Entonces muchas cosas de la vida cotidiana nuestra, el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción, el tiempo de la tribulación que podemos pasar en este tiempo, nos va a ayudar para ser perfeccionados en obediencia. Dios quiere perfeccionarnos en obediencia. Porque fácil es obedecer cuando todo marcha bien, pero cuando viene la prueba tenemos que aprender a obedecer. Entonces, la palabra nos indica que él fue aprendiendo la obediencia como verdadero hombre. Desde pequeño aprendió a obedecer y cuando crecía en gracia, él era perfeccionado en obediencia. Y las pruebas que él pasó, él decía, no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces cuando nos damos cuenta, muchas cosas sucedieron en la vida de Jesús. Por eso dice la palabra que Él se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces Jesús pasó momentos difíciles en su vida. Si usted va a los evangelios, encontrará pasajes en los cuales la gente lo insultaba. Antes de que lo apresaran, Jesús le dijeron, ¿qué hablas tú si eres hijo de fornicación? ¿Y sabe usted que esto significa lo que vulgarmente le pueden decir hoy aquí? Y por favor, con mucha madurez, le pueden decir que alguien que es hijo de una prostituta. ¿Me estoy explicando? A Jesús le dijeron, ¿qué hablas si tú eres hijo de fornicación? Lo estaban insultando, que había sido producto de un pecado, era producto de una relación ilícita, era producto de una mujer impura. Y Jesús soportó eso y fue obediente. A Jesús lo querían matar. A Jesús le decían, ¿qué nos va a enseñar si anda entre borrachos y rameras? ¿Cómo va a ser el Mesías si anda con los pecadores, anda con los publicanos? Por eso, mis queridos hermanos, cuando usted está aprendiendo obediencia a Dios, aun cuando lo insulten, aun cuando difamen de su persona, aun cuando le digan cualquier cosa y mintiendo, usted no tiene que perder el equilibrio, porque usted está aprendiendo a obedecerle al Dios que lo tomó por hijo. No sea tímido para darle honor y gloria al Señor. Entonces, hermanos, aprendamos de Jesús. Jesús jamás desistió. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, pero Jesús hacía la voluntad del Señor. Y por eso hoy tenemos que ver, es el ejemplo de Jesús, porque tenemos que aprender a obedecer hasta las últimas instancias. Ahora yo quiero relatarle una historia bien interesante de un hombre que llevaba su vida como usted la ha llevado, creyendo en Dios. Este hombre, creyendo en Dios, un día el Señor lo llama. Y no solamente le llama, sino le da un propósito para su vida. Y cuando le revela el propósito para su vida, le da el privilegio que se pueda acercar a Él. No sé cómo experimentó ese momento cuando estábamos cantando Santo, Santo. Y yo no le dije al ministro que cantara esa alabanza. ¿Cómo era la alabanza?
¿Por qué no te subes un momentito? Y te quedas aquí de una vez. Mire, qué importante es esos momentos. Un hombre que el Señor lo llama y le da el privilegio que se acerque, porque lo quiere revestir de su gloria. Y entonces hay momentos en la iglesia, en el culto, que los desaprovechamos porque no queremos obedecer el llamado. Y entonces en ese momento que este hombre se decide a entrar a esa gloria de Dios, y entonces Dios le permite acercarse. Y entonces hay un momento de gloria en la vida de ese hombre. Se empieza a acercar. Y se impresiona porque está en la gloria del Señor. Y este hombre dice: Señor, soy inmundo de labios. Estoy viendo tu gloria, estoy en tu presencia. Y dice la palabra que Jehová manda un serafín con un tizón encendido y le toca sus labios. ¿Sabe que en un momento que podría ser común y corriente, si usted con fe llega a la presencia del Señor, de la gloria de Dios, cuando usted se atreve a entrar a la gloria de Dios, va a aprender a conocer el propósito de su vida. Y entonces va a decir: ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser desobediente a la visión celestial. Levante sus manos un momentito. Ahí sentadito. Dígale con todo su corazón: del hombre que le estoy hablando, de Isaías. Dios le permitió llegar a la presencia y reconocer que estaba delante del Dios maravilloso. Un momento sublime vivió Isaías. Dios lo estaba preparando para un llamamiento santo. Y Dios siempre le ha placido decirle a sus hijos: con llamamiento santo te he llamado, te he salvado con un propósito, y quiero revelarlo a tu corazón, porque no quiero que seas un oidor olvidadizo de la palabra. Y dice la escritura que en ese momento de gloria, en ese momento maravilloso, incomparable, Isaías, impactado por la gloria de Dios, impactado por ese momento maravilloso, escucha la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces viene Isaías y responde: yo, heme aquí, envíame a mí. Todos nosotros hemos escuchado estas palabras. Ese momento glorioso que los quiciales se movían, crujían los quiciales del templo. Isaías escucha la voz del Señor
Esa voz maravillosa y poderosa que hace una interrogante: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces viene este hombre impactado por la gloria de Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe que Dios está esperando que su corazón aprenda a obedecer para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? Por favor, y con sus manos levantadas, dele una ofrenda mecida. Si somos hijos, todos tenemos que aprender a obedecerle a Él. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo quiero invitarle, por favor, que se ponga de pie. Ahí puestos de pie. Isaías se dispuso para el Señor. Dios quiere que los hijos nos dispongamos para Él. Pero en el desarrollo profético de Isaías vino un desafío a su obediencia. El Dios que se mostró con toda gloria y preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Tomó el testimonio de Isaías cuando dijo: yo, heme aquí, envíame a mí. Le vino una ordenanza que está descrita en el capítulo 20, versos 2 al 5. En aquel tiempo, dice la Escritura, habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y él lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Isaías cumplió y se humilló. Y mire qué tremendo acto profético le mandó a hacer el Señor: andar desnudo, declarando que de la misma manera humillante que él estaba, iba a estar el pueblo de Egipto y de Etiopía, que habían sido rebeldes, porque también tuvieron oportunidad de conocer al Dios de Israel. Ahora es impactante ver que Isaías anduvo desnudo, pero ahora es una figura. Cristo anduvo en esta tierra habiéndose despojado de su condición de Dios, pero sabe que cuando lo sacaron del encarcelamiento con la corona de espinas, usted ha visto que lo crucificaron. La tradición enseña que con un taparrabos estaba el Señor, pero quiero decirle que no. Los condenados a muerte en cruz los paseaban por la ciudad desnudos. El Señor Jesús, por amor al Padre y por amor a usted, recorrió las calles de Jerusalén desnudo, y desnudo fue crucificado. Él se humilló y obedeció al Padre.
Veamos estas instancias que el Señor nos hizo recordar. ¿Por qué nos ha costado obedecerle a Él? ¿Por qué hemos sido como hijos renuentes a obedecerle? ¿Por qué hijos? ¿Por qué han sido renuentes de obedecerle a sus padres? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no tenemos un poco de humildad y tenemos un sometimiento al Dios que se humilló para amarnos, dando su vida por nosotros? Hay con sus manos alzadas. Yo no sé qué compromiso va a tener usted con el Señor, pero yo tengo un compromiso de obedecerle a Él. Y por eso estoy aquí en esta hora. Ahí llegarán hermanos servidores a decirle: el Señor nos ayudará a obedecer. Un tiempo de humillación delante de Dios. Un tiempo de despojarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya no queremos ser necios en nuestra propia sabiduría. Queremos aprender a obedecerle. Tenemos que aprender a tener esa gracia, esa misericordia. Queremos ser perfeccionados en obediencia. Hay un momento hermoso, precioso en esta hora. Hay un momento tan especial, tan exquisito, en el cual Dios está diciendo: te escogí y te he llamado para que vivas en mi gloria, vivas bajo mi cobertura, vivas bajo mi presencia, porque yo te mandaré a que me seas testigo en todos los lugares donde yo te diga. Quiero